Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Les pedimos por favor unos minutos. Estamos esperando que terminen de conectarse las personas. Agradecemos mucho su presencia y atención a la citación de esta capacitación.
Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Muchas gracias por conectarse a esta capacitación. Desde la Secretaría Distrital de Planeación le damos las bienvenidas a todas las personas que están participando. Le agradecemos mucho por su asistencia. El fin de esta capacitación es dar información sobre los pasos a continuación para la formulación de las iniciativas ante el Sistema General de Regalías. ¿Me permiten un momento, por favor? Ok, gracias. Me disculpa, muchas gracias. Bueno, la capacitación va a estar a cargo de Daniel Ramírez, un funcionario de la Secretaría Estatal de Planación, que nos dará las indicaciones y los pasos o las etapas que son necesarias para la formulación. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por tu apoyo y participación en esta capacitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y entonces, arranquemos, creo yo. Listo. Entonces, buenos días, ustedes me conocen, muchos de ustedes creo que nos hemos visto en muchas otras instancias, entonces, pues vamos a darle aquí a los proyectos de regalías que tienen unas particularidades interesantes. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta sobre los proyectos de regalías es que estos se encuentran regidos, o mejor dicho, la base de formulación de proyectos en un proyecto de Sistema General de Regalías viene básicamente de la Cartilla de Orientaciones Transitorias para la Inversión o de acuerdos de la Comisión Rectora. Pero vamos a distribuir los requisitos para su formulación en 4 grandes grupos, ¿vale? El primer grupo es lo que vamos a llamar la metodología general ajustada o MGA. Siempre nos van a pedir una MGA y esa MGA va a estar soportada en un documento técnico de soporte, que es la ampliación de esa MGA, ¿listo? Ese es, digamos, como el primer gran grupo. El segundo grupo es el presupuesto y los soportes de costos. Vamos a tener en cuenta que los recursos de regalías tienen la particularidad, o los proyectos de regalías tienen la particularidad de que, uno, la estructura de costos tiene que estar claramente definida y delimitada. Y dos, que nuestro presupuesto tiene que estar a nivel de insumo, o sea, nuestro presupuesto tiene que estar al nivel más bajo posible y no podemos generar estimaciones, digamos, no soportadas. Vamos a tener que soportar absolutamente todo, ¿vale? 3, nuestros proyectos de inversión van a requerir todo un paquete que se llama estudios y diseños. Los estudios y diseños, pues digamos, van a depender de la fase del proyecto de inversión y van a depender también del sector al cual vayamos a trabajar. Pero básicamente el sistema nos va a pedir estos estudios y diseños. ¿Para qué? Para determinar el alcance de nuestro proyecto de inversión. Es importantísimo que tengamos en cuenta que sin estudios completos no vamos a poder presentar el proyecto. Y finalmente, el cuarto paquete es un paquete que básicamente llamamos cartas y certificaciones. El sistema está diseñado pensando en certificar muchísimas cosas que van desde que el proyecto se encuentra en concordancia con el POT, que el proyecto se encuentra en concordancia con planes de vida, que el proyecto en casos específicos no afecta a ciertos temas ambientales, que la intervención no va a traer animalitos. Existen todo tipo de certificaciones, todo tipo de cartas y dependiendo del proyecto, pues vamos a requerir un paquete de inversión. Entonces, esta primera diapositiva lo que nos invita a decir es que vamos a trabajar siempre cuando vamos a formular un proyecto de inversión en 4 frentes diferentes. ¿Listo? Siguiente. Entonces, empezamos con el primer paquete, que es el paquete de metodología general ajustada y el documento técnico de soporte. Entonces, tengamos en cuenta que la metodología vigente es la metodología de 2015 a la fecha, que es la versión web. Este año o el próximo año pasaremos a una nueva versión de la MGA, pero digamos que esta es la que va a estar vigente, ¿vale? Entonces, la metodología general ajustada hoy son 4 grandes momentos. Un momento de identificación, un momento de preparación, un momento de evaluación y un momento de programación. Vamos a ir a verlos por dentro un poquito, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Por favor. Ahora, en los estados del proyecto, pues los estados del proyecto, o sea, los estados del proyecto es qué nivel puede tener nuestro proyecto. Entonces, de acuerdo a la ley de infraestructura y a la norma de regalías, los proyectos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser un proyecto de tipo perfil,
La ley de infraestructura y la ley de regalías tratan el perfil de forma similar. Un perfil hace referencia a proyectos que aún no han determinado su alternativa de solución, a proyectos de diagnóstico. O sea, son proyectos relativamente muy sencillos de formular, pero en la práctica no hay intervención, ¿vale? Voy a hacer mucho énfasis en esto. Los recursos de regalías financian proyectos que efectivamente estén debidamente estructurados, completos, y entonces eso hace que los estadios sean relevantes a la hora de formular. No nos va a financiar un proyecto para hacer un estudio y luego a partir de ese estudio hacer la obra. Esa es, digamos, una de las principales dificultades del sistema. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque básicamente uno de los requisitos va a ser el estudio, o sea, uno de los requisitos para la aprobación del proyecto de obra es contar con el estudio. Entonces, eso nos obliga a partir los proyectos siguiendo esta lógica. Entonces, en primer lugar, los proyectos de tipo perfil son proyectos que son básicamente de diagnóstico, son proyectos de análisis de alternativas. En segundo nivel, la prefactibilidad. La prefactibilidad es todo lo que vamos, a diferencia de la ley de infraestructura, en prefactibilidad, en prefactibilidad de regalías vamos a trabajar todo lo que corresponde a estudios y diseños. Estudios y diseños que deberían convertirse en obra, ¿vale? Entonces, todo el paquete de estudios que nos lleven a obra lo vamos a clasificar como prefactibilidad. Y finalmente, el tercer nivel, que es factibilidad. Aquí, a diferencia de la ley de infraestructura, en factibilidad, en regalías, hablamos de ejecución, hablamos de la implementación efectiva, ¿vale? Dependiendo del objeto del proyecto, los proyectos pueden clasificarse en proyectos de estudios, que entonces harían referencia a normalmente proyectos de fase 1 perfil, fase 2 prefactibilidad, y en proyectos de ejecución, normalmente son los proyectos de factibilidad. Hay unos casos específicos que son proyectos de ciencia, pues que puede su objeto del proyecto ser un proyecto de estudios en nivel de factibilidad. Y finalmente, los estados de la inversión. La inversión corresponde a tres tipos. La inversión puede ser preinversión, que la preinversión hace referencia a todas las acciones que yo tengo que hacer antes de mi inversión efectiva. Dos, la inversión, que corresponde, digamos, al objeto del proyecto. Y tres, operación, que corresponde a los recursos que voy a utilizar para el sostenimiento y la continuidad del proyecto de inversión. En el caso de regalías, vamos a utilizar siempre, es una recomendación, los estados de inversión 2. Vamos a utilizar siempre inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos de regalías, el proceso de operación queda a cargo de las entidades y no se incluyen dentro del proyecto de inversión, ¿vale? Y en el caso de la preinversión, pues digamos que podría considerarse como una posibilidad, pero se recomienda inversión siempre, o sea, igual que en distrito. Se recomienda siempre utilizar el estado de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, ahora en el ciclo normal de la formulación en MGA, pues vamos a trabajar con, lo primero que vamos a tener en cuenta es una preidentificación. Vamos, en la preidentificación, o sea, apenas iniciamos con el proceso de formulación de un proyecto de inversión, lo primero que el sistema nos va a preguntar es el nombre. El nombre está compuesto por tres partes, está compuesto por digamos, una acción. En segundo lugar, está compuesto por digamos, un complemento, que es la información que va por dentro del proyecto de inversión. Y finalmente, una localización. Los proyectos de inversión siempre terminan en la palabra Bogotá DC, o si tenemos proyectos regionales, Bogotá DC y cada una de las zonas a las que con las que vamos a intervenir. Esa es la conformación del nombre. Y lo segundo es el producto principal. Yo aquí soy muy insistente. La formulación de proyectos de inversión en MGA a partir de 2017 se basa en la selección de un producto principal. Se basa en básicamente saber de qué va nuestro proyecto de inversión y ese que va nuestro proyecto de inversión, convertirlo en un producto, que un producto es básicamente la oferta institucional del Estado colombiano. Para la definición del producto principal, hay unas reglas básicas, creo que las vamos a ver más adelante, pero entonces la definición del producto principal es, digamos, lo que nos va a guiar, lo que nos va a establecer, lo que nos va a permitir saber
hacia dónde va nuestro proyecto de inversión, qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y nos va a determinar el programa del proyecto de inversión, nos va a determinar el sector del proyecto de inversión. Estas dos cosas siendo fundamentales para los procesos de viabilidad. 2. En el caso de la identificación. Entonces, una vez establecido eso, pues viene el primer componente, que es la identificación. La identificación básicamente viene de la metodología SOP, que es de planeación orientada a objetivos, es una metodología alemana. Entonces, en el marco de esta metodología, pues, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el plan de desarrollo, o sea, cómo nuestro proyecto de inversión interactúa con el plan de desarrollo nacional, departamental y distrital, departamental en los casos que aplique. Y nos va a permitir establecer el problema central a partir del árbol de problemas. Y no solamente el problema central, sino también el árbol de objetivos, que es lo que está ahí debajito, a partir del árbol de objetivos. En el marco de esta identificación también vamos a establecer quiénes son los participantes del proyecto de inversión. Por los participantes nos referimos a la población beneficiaria, nos referimos a la población afectada, nos referimos a la población que se opone y nos referimos a los cooperantes del proyecto de inversión. Y por el lado de la población, vamos a definir las características demográficas de esa población afectada y de esa población objetivo en nuestra intervención. Y finalmente, vamos a establecer unas alternativas de solución. Normalmente se recomienda, digamos que para proyectos de regalías, la recomendación es la misma de proyectos territorio, se recomienda enunciar múltiples alternativas y desarrollar la que vamos a adelantar. ¿Vale? Pasamos al tercer nivel, que es el módulo de preparación. Sí, esa es la siguiente. Esa. Entonces, el módulo de preparación hace referencia a la alternativa de solución que hemos generado. En este módulo que vamos a establecer, en este módulo vamos a, por así decirlo, vamos a montar nuestro proyecto de inversión en la práctica. Entonces, primero, el primer componente es el análisis de necesidades, el estudio de necesidades, en el cual vamos a identificar la oferta y demanda que nuestro proyecto y los productos de ese proyecto de inversión van a suplir. Un análisis técnico de la alternativa solución. El análisis técnico en las reglas de regalías básicamente tiene que decir qué es lo que va a hacer el proyecto de inversión, cuál es su área de influencia, cuánto va a costar, qué actividades tiene y de preferencia, si el módulo les alcanza, solo tiene un espacio de 5.000 caracteres, indicar qué no hace el proyecto de inversión. El tercer componente es la localización efectiva, en donde se va a llevar a cabo la intervención. Viene el módulo de riesgos, me voy a saltar el módulo de cadena de valor por una razón específica. Viene el módulo de riesgos, que en el módulo de riesgos vamos a trabajar de la mano para identificar qué situaciones pueden impedir el cumplimiento de nuestras actividades, de nuestros productos y el incumplimiento de nuestro objetivo general. ¿Listo? ¿Qué situaciones? ¿Qué acciones de mitigación vamos a tomar? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es el impacto en caso de que ocurra? Y entonces, digamos, ese es el tema de riesgos. Y finalmente, los ingresos y beneficios, que en los ingresos y beneficios, en regalías normalmente hablamos de beneficios. Entonces, nuestros beneficios que tienen que ser superiores al proyecto de inversión. Las dos módulos, el de préstamos o el de recursos de crédito y el de depreciación, no aplican para sistema general de regalías, entonces no se deben diligenciar. Y entonces vamos a parar, te puedes devolver un momentito, y ahora sí vamos a hablar un poquito de la cadena de valor. La cadena de valor, entonces, ustedes saben que es un modelo, se basa pues digamos, en la técnica de la cadena de valor, en el cual, pero va a la inversa. Entonces, ¿qué quiere decir que va a la inversa? Que vamos a asumir que nuestros objetivos específicos son nuestros resultados, y entonces a estos resultados pues les vamos a asociar nuestros productos, que van a ser pues los productos que estén disponibles en el catálogo de productos para el programa en el cual esté el producto principal del proyecto de inversión. No nos podemos olvidar de que ese producto principal tenemos que usarlo dentro del proyecto de inversión. Este producto principal va a ser desarrollado a partir de unas actividades. Entonces, pues ahí ponemos nuestras actividades y cada una de esas actividades va a estar debidamente costeada. Yo hago mucho énfasis en la lógica de cadena de valor, porque ustedes van a tener que
desde el punto de vista presupuestario, generar las herramientas tienen que coincidir, entonces sus análisis de precios unitarios, sus análisis de costos, todo va a estar en función de esto. No pueden, y digamos que es una recomendación básica para que se eviten problemas y reprocesos, no pueden pensar que yo voy a poner una actividad que vale 100 millones de pesos, por un lado, otra que vale 150 millones de pesos, y luego voy a hacer un presupuesto que vale 150 millones de pesos sin discriminar esos recursos en qué actividades están contenidos, ¿vale? Es una recomendación importantísima. Yo sé que pues es lógica, pero pues a veces es necesario hacerla múltiples veces. También vamos a tener en cuenta que la cadena se llama cadena desde el punto de vista de regalías, no porque esté encadenando insumos con actividades y con productos, sino porque los va a encadenar. Va a implicar que eso es lo que va a hacer el proyecto de inversión y no otra cosa. Lo que quede en la cadena de valor es efectivamente lo que van a poder hacer y lo que van a poder financiar. Y los ajustes, si bien son posibles, lo cierto es que no es tan fácil hacerlos y les va a generar reprocesos. Entonces hay que hacer un ejercicio muy juicioso de cadena de valor. Yo soy muy insistente en eso. ¿Listo? Entonces pasemos a la siguiente. En el caso de la evaluación, pues el componente de evaluación de MGA no se diligencia, simplemente la información ya sale, entonces nos va a mostrar el flujo económico, los ingresos por un lado y los costos de nuestra cadena de valor. A los ingresos pues obviamente les va a aplicar una razón precio-cuenta, que es un tema de evaluación, y a partir de acá va a generar los indicadores y decisión, que los indicadores pues en términos estrictos hay 3 evaluaciones en el sistema, solo se hacen 2. La de rentabilidad, que rentabilidad se revisa el valor precio-cuenta, la tasa interna de retorno y la razón beneficio-costo. Yo que recomiendo personalmente en esto, recomiendo que la BPN sea mayor a 0 y en lo posible que traten de que la TIR les dé un valor superior a 0. ¿Qué ocurre con la TIR? Porque digamos que hay que tener en cuenta la TIR. Según las reglas de MinCiencias, la TIR debe estar entre el 15 y el 25%. No me pregunten cuál es la razón o el argumento detrás de eso. Eso es lo que piensa MinCiencias. Para que una TIR les dé un valor de no aplica, les dé un valor diferente a no aplica y lo genere, los recursos de la evaluación, o mejor dicho, los ingresos y beneficios tienen que iniciar al año siguiente del último año de intervención planteada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proyecto de inversión que voy a hacerlo a 4 años, los ingresos y beneficios deberían cargarse a partir del año 5, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente tenemos a esto, pues las razones de costo-eficiencia, que es básicamente el costo por beneficiario, y el costo mínimo, que es el valor presente del costo, y el costo anual equivalente, que digamos que son variables adicionales. Normalmente el verificador, en caso de que sea MinCiencias o el caso de que sea la Nación, no los entran a revisar, ellos entran a revisar los de rentabilidad. Y por último, la evaluación multicriterio, que la evaluación multicriterio no aplica. Yo soy muy claro en esto, la evaluación multicriterio no se puede hacer. Entonces, básicamente la multicriterio lo que hace es analizar 2 alternativas de solución desarrolladas. Entonces, pero pues en la práctica no se va a hacer ninguna de las 2. ¿Vale? Bueno. Pasamos a la siguiente. Entonces, ahora en programación vamos a ver 4 cosas. 1, los indicadores de producto. 2, los indicadores de gestión. 3, fuentes de financiación y finalmente el resumen. Entonces, los indicadores de producto, pues el sistema cuando ustedes escogen los productos, el sistema automáticamente te va a escoger un indicador de producto principal por cada producto escogido. En algunos casos es posible que haya productos secundarios, indicadores de productos secundarios o no principales, que se pueden utilizar para dar más profundidad de lo que va mi proyecto de inversión. Pero en casos en que no sea posible o que no existan, pues siempre va a haber al menos un indicador de producto principal. 2,
En indicadores de gestión, los indicadores de gestión, según la lógica de cadena de valor, debería haber un indicador por cada actividad. Según la lógica, digamos, de regalías, normalmente, quien presenta los proyectos de regalías, los indicadores de gestión se revisa que sean indicadores, digamos, generales del proyecto de inversión. Pueden haber dos opciones y pues dependerá del evaluador que indique cuál es la versión que va a utilizar. Si va a utilizar un indicador de gestión por actividad realizada o si va a utilizar un indicador de uno o dos indicadores de gestión por el proyecto de inversión en global. Esto es en el caso de regalías. En el tercer caso que tenemos las fuentes de financiación, las fuentes de financiación que vamos a utilizar están todas en el sistema. Está la asignación, todas las fuentes de regalías se llaman asignaciones, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes vean la palabra asignación, van a ver que es de regalías, entonces van a utilizar asignación y dependiendo de a qué instancia se va a presentar el proyecto de inversión, pues va a variar. Pero pues las asignaciones del 60%, por ejemplo, se presentan al Distrito Capital, las del 40% se van al local regional Centro Oriente. Si son asignaciones directas, vienen aquí al Distrito Capital, que son diferentes a la asignación del 60. ¿Listo? Y el Ministerio de Ciencias, pues utiliza una versión diferente de estas fuentes. Y finalmente el resumen del proyecto. En el resumen del proyecto lo único que vamos a cargar es los supuestos. El tema de supuestos siempre es complicado de entender, pero pues el tema del supuesto básicamente hace referencia al riesgo. Yo estoy diciendo, cuando yo estaba haciendo mi análisis de riesgos, yo determiné que mi proyecto de inversión tenía un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia era baja. Entonces, en resumen del proyecto y en supuestos, lo que nos vamos a preguntar es por qué yo dije que era baja. ¿Es porque yo he tomado unas acciones o es porque mi comportamiento normal de entidad me lleva a decir que eso es bajo? Y ese comportamiento normal es un supuesto, ¿vale? Esos son los supuestos que van en el resumen del proyecto. Pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces, eso es la MGA, que es un resumen. Normalmente lo que dice DNP es la MGA es un resumen de un proyecto de inversión. Entonces, si es un resumen, significa que la información debe desarrollarse a fondo en otro lado. Y ese otro lado es el documento técnico de soporte. Este documento técnico de soporte básicamente es el soporte y amplía la información, como su nombre lo indica, es el soporte y amplía la información de la MGA. Como mínimo debe contener el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los objetivos generales y específicos, el cronograma de actividades físicas y financieras y la descripción de la alternativa seleccionada. Si ustedes se fijan, el cronograma de actividades físicas y financieras y la descripción de la alternativa es el desarrollo de la alternativa del proyecto de inversión, es cómo, cuándo y bajo qué condiciones yo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, pues son concordantes con la lógica de cadena de valor y lo que vamos a hacer es desagregarlo al máximo. Listo. Pasamos al nivel 2. Siguiente. Bueno, entonces el documento técnico explica el alcance, se recomienda ser muy juicioso. Una cosa que siempre, siempre, siempre recomendamos es, el documento explica el alcance. La lógica de proyectos dice que los proyectos están compuestos por una triple restricción. ¿Listo? O sea, entonces es una restricción en tiempo, costo y calidad. O bueno, tiempo, costo y alcance, perdón. Entonces, el alcance es qué hace mi proyecto de inversión, qué va a entregar mi proyecto de inversión y qué características tiene eso que va a entregar mi proyecto de inversión. El documento técnico de soporte en el fondo explica el alcance, explica eso. La recomendación básica es ser muy juicioso con la información condensada en el mismo. O sea, que si ustedes van a decir ahí que mi proyecto de inversión va a hacer 14 salones, vamos a entregar 14 salones. Que es por no 13, no, sí, que es que son los mismos metros cuadrados, pero entonces en lugar de 14 vamos a hacer 13, que las puertas van a ser en metal, no, que es mejor que sean en madera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando entremos a revisar los documentos técnicos de soporte.
porque ellos deben determinar qué es lo que voy a hacer y qué características tiene. Si yo no cumplo con eso, el sistema perfectamente puede calificar que mi proyecto, juiciosamente realizado, juiciosamente entregado, sin ningún problema, no está cumpliendo el alcance. O sea, no está, los recursos se asignaron para algo y se gastaron en otra cosa. Entonces, en la medida de lo posible, el documento técnico tiene que ser muy claro para no inducir a error a los gerentes futuros, a los organismos de control, a la ciudadanía, que lo que vamos a hacer es lo que vamos a entregar y no otra cosa. ¿Vale? Esa es la recomendación más importante del documento técnico de soporte, no dejar vacíos, no dejar huecos, no dejar cosas a libre interpretación, no dejar... ¿Por qué? Porque eso va a terminar en contra de la persona que está formulando el proyecto de inversión y que lo está presentando. Siguiente. Entonces, el siguiente grupo es el de presupuesto y soporte de costos. Entonces, a diferencia de los proyectos nación y los proyectos territorio, en el sistema general de regalías hay que ser muy claro que el sistema, cuando uno formula un proyecto en nación o cuando uno formula un proyecto en territorio, uno parte de unos indicadores macroeconómicos, parte de unos supuestos macroeconómicos y entonces dice como, es posible que a la entidad, ya sea nación o territorio, le entren 100 millones de pesos y entonces formula un proyecto de inversión a partir de ahí, ¿vale? Mi proyecto de inversión tenía una necesidad de 2.000, entonces yo amoldo mi proyecto de inversión a que solo recibí 100. En regalías no es así. En regalías, si yo presento el proyecto de inversión por 8.000 millones de pesos y el sistema tiene 8.000 millones de pesos, te los va a dar. Entonces el componente del presupuesto tiene muchísima mayor relevancia. ¿Ya? O sea, es muchísimo más, tiene que ser un ejercicio muchísimo más juicioso, tiene que ser un ejercicio muchísimo más soportado, porque el proyecto aprobado financia la totalidad de actividades propuestas, no financia más, no financia menos, no te permite a ti, no, es que lo que pasa es que yo tenía aquí el colegio iba a ser 14 aulas, pero entonces resulta que como me sobró plata, creo que puedo hacer 16, el sistema castiga eso. ¿Listo? El sistema castiga las eficiencias. Entonces hay que ser muy juiciosos y muy claros en que lo que vamos a hacer es lo que vamos a entregar, no vamos a hacer más, no vamos a hacer menos, vamos a hacer eso. Y todo costo va a estar soportado en un análisis de precios unitarios. Yo no puedo llegar y decir como, no, es que este proyecto vale 100 millones de pesos porque eso es lo que yo creo que vale o eso es lo que estamos acostumbrados a recibir. No, el sistema en la estructura es súper rígido y y te obliga a eso, tanto así que normalmente el componente de administración debe estar explicado por separado, a pesar de que sea un porcentaje. ¿Listo? Lo mismo el componente de utilidad, lo mismo el componente de imprevistos, el IU, normalmente se puede explicar. Entonces, a ese nivel llegamos. El sistema es muy rígido en esa aprobación y entonces esa aprobación también se puede utilizar, esta aprobación de costo se puede utilizar para determinar el alcance de las actividades cuando no es suficientemente claro. De ahí la recomendación insistente a que seamos muy claros en la información que estamos presentando para que todo sea concordante entre sí. Y aquí yo vuelvo a ser muy insistente, los proyectos de regalías no son flexibles. O sea, no solo es muy rígido, sino que no es flexible. Entonces, es importante en el proceso de ejecución que el proceso de planeación haya sido un ejercicio juicioso de determinación de imprevistos, haya sido un ejercicio juicioso de estimación potencial de costos, de cuándo mi proyecto se podría ejecutar. ¿Vale? Siguiente. El tercer componente es el componente de estudios y diseños. Entonces, los estudios y diseños, como les decía, dependen del sector y la fase del proyecto. Normalmente cuando formula el proyecto ya se conoce la alternativa de solución, entonces pues eso nos va a permitir a nosotros establecer el paquete de estudios. Como se conoce la alternativa de solución, se conocen los productos principales y se estructura el proyecto de inversión. Y los estudios previos determinan la mayor parte de las variables a ser diligenciadas, los actores, la población, las necesidades, el análisis técnico, los riesgos, los beneficios. Entonces,
con todo este paquete de estudios y diseños, pues el proceso de formulación normalmente es volcar esa información previa dentro del marco de trabajo. Y lo que les decía, cada fase del proyecto de inversión para el sistema de regalías es un proyecto en sí mismo. Me explico. Digamos que ustedes quisieran hacer, no sé, algo para resolver un problema de basuras en Doña Juana. Y entonces ustedes dicen, bueno, sí, pero no tengo claro qué quiero hacer. Entonces, el primer proyecto sería un análisis de alternativas. El proyecto se aprueba, se ejecuta y resultado de eso se dice, no, vamos a hacer aquí, no sé, un incinerador. Entonces, sí, pero no tengo los estudios para hacer un incinerador. Entonces, el siguiente proyecto sería estudios y diseños para la construcción de un incinerador. Y entonces, esa sería la fase 2. Y entonces se haría otro proyecto de inversión, harían los estudios del incinerador y termina ahí. Y la tercera fase sería construcción del incinerador. Serían 3 proyectos diferentes. Entonces también hay que ser muy claro y muy estratégico en iniciativas, digamos, de implementación. En la medida de lo posible se favorece, pues porque se entregan. Lo demás, pues los procesos de estudios y diseños, a pesar de que pueden parecer rápidos, toman muchísimo tiempo en su ejecución. Siguiente pregunta. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, el sistema no tiene un mecanismo para dar continuidad entre fases de proyectos de inversión. Entonces, todos los estudios y diseños que se necesitan deben estar disponibles cuando inicie el proceso de estructuración. Para la viabilidad, toda la información debe estar completa. Yo no puedo, la persona que digamos, el encargado de dar la viabilidad no puede darla, o mejor dicho, cuando la pregunta, ¿está el estudio de suelos? Si no está, la respuesta es no y el proyecto queda ahí, porque no puede decir que sí está, ¿vale? Los estudios de especificaciones técnicas deben reflejar el proyecto a ejecutar. En fase 3 se recomienda ser muy juicioso en la etapa de estructuración de estudios para no tener cambios inesperados en la alternativa. Ese digamos que también es importante, o sea, si yo voy a presentar un proyecto a ejecución, mis estudios tienen que estar muy, muy juiciosos, tienen que ser muy, muy claros respecto a lo que voy a hacer y tienen que estar listos para la ejecución, listos para la contratación. Pasemos a la etapa siguiente. Y finalmente, pues las cartas y certificados. Los certificados dependen del sector, la fase del proyecto. Todas las certificaciones son obligatorias, igual que todos los estudios son obligatorios. Se recomienda que cada certificación sea específica para el requisito a suplir. Si hay 8 requisitos de carta, debería haber 8 cartas. Esa es, digamos, como la forma más sencilla de hacer seguimiento a estos requisitos. Y cuando se hace el proceso de cargue de todo este tipo de cosas, se recomienda ordenar el proyecto de inversión, ordenar los soportes del proyecto de inversión para que corresponda con cada requisito. Es una recomendación, digamos, de orden, porque créanlo o no, hay muchos casos en los que posteriormente llega una revisión de un organismo de control, llega una revisión de un ciudadano, y ellos lo primero que dicen es falta tal certificado, falta tal carta, falta tal estudio, y entonces resulta que no es que falte, sino que está por allá al final o está en un tema desordenado. Entonces se recomienda pues seguir un orden para que la información sea fácil de presentar. Siguiente. Creo que esta es la última. No, sí, esta es la última. Entonces, hasta aquí. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Sí, tenemos Blanca Edilce tiene la mano levantada. Si nos puede hacer la pregunta, por favor. Ya te habilito el micrófono. Listo. Y en el chat también tenemos una pregunta. Bueno, mientras que Okay. Blanca Edilce, ya. Buenos días, muchas Buenos días. gracias. Felicito a quien nos dio toda esta ilustración sobre cómo debe ser el trámite para que podamos tener la revisión y la aprobación de los que presentamos y realizamos la ficha en este proceso de regalías. En este momento nosotros de parte de la Oficina de Planeación tenemos 2 preguntas.
Le voy a dar la palabra a Andrés, que es la persona quien hace parte de esta oficina de planeación del Instituto de Protección Animal, y vamos a preguntar dos cositas al respecto. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Básicamente son dos preguntas. La primera, pues este instituto, señor, Yo lo escucho. ¿me escucha? Sí. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Listo. Entonces, por primera vez, este instituto presentó una iniciativa para obtener recursos por regalías. Este jueves tenemos una reunión justamente con la Secretaría de Planeación para identificar el estado de maduración de esta iniciativa. Entonces, la pregunta ahí es, ¿debemos formular proyecto de inversión? El estado de la formulación de la iniciativa es diferente al proyecto de inversión formulado, ¿vale? Lo que se presentó en la de hoy es el paquete de requisitos ante el sistema, pero pues el paquete de requisitos ante el sistema es un paquete gigante de información que se presenta en el marco de la aprobación oficial, pero si usted está en etapa de presentación, esta etapa de, digamos, de formulación, pues este tipo de reuniones es normales y no se preocupe si le falta algún requisito o alguna cosa, simplemente son reuniones para saber en qué estado está, cuál es su avance y qué es lo que está haciendo, ¿vale? Perfecto. Daniel, otra pregunta. Resulta que, pues, digamos, ya conforme a las indicaciones del día de hoy que Daniel nos da, justamente vemos, pues usted sabe bien, Daniel, que yo, pues el tema de las cadenas de valor, digamos, hice bastantes inquietudes durante la formación de los proyectos normales del plan de desarrollo. Vemos que hay una particularidad en un producto de la NGA que se relacionó en la ficha resumen MFO 151. La pregunta allí es, ¿esta ficha es susceptible de cambio o no es susceptible? Estoy hablando de la ficha que se presentó desde enero por parte del instituto. Es susceptible. ¿Es susceptible? Sí, claro, porque es que perfectamente puede pasarle que su iniciativa escogió un producto que hoy no existe. Entonces, pues no podemos descartar la iniciativa porque el producto desapareció, no tiene sentido. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí fui claro o no fui claro? Hola. Blanca dice que sí fue claro. ¿O no? Sí, muy claro. Es que le estábamos escribiendo en el chat porque se nos estaba bloqueando el micrófono. Pero muchas gracias, como todo lo que realizó en el día de hoy, de la información muy clara. Muchas gracias. Bueno, damos paso a Bogotá, vicerregión. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ahí me escuchas? Creo que se me... Sí, sí, lo escucho perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias por la información. Quisiera de pronto, Daniel, si nos pudiera precisar un poco más, por ejemplo, en el tema de los costos. Bueno, se realizan las APUs y los soportes, ¿cómo deberíamos organizarlos? Es decir, y también, digamos, cómo se puede usar la información de SECOP y cómo la piden como para el proceso, ¿sí? Yo puedo tener diferentes productos y tengo que establecer como 3 cotizaciones que pudiera yo encontrar de referencia en SECOP, o digamos cuál es la instrucción o el lineamiento que ustedes proporcionan respecto a esto. Listo, más que instrucción o lineamiento, digamos que son recomendaciones. Recomendación. Entonces se pueden utilizar diversos instrumentos. Usted puede utilizar para el costeo de actividades, puede a nivel de insumos hacer cotizaciones, o sea, puede, digamos, solicitar una cotización con las características de lo que va a presentar. Y a partir de esas cotizaciones, a nivel de actividad, usted puede establecer una técnica de mayor valor o de precio promedio o promedio ponderado, o sea, las opciones están ahí, ¿vale? Puede hacerlo a través de cotizaciones, SECOP, puede hacer consultas, igual el sistema le va a exigir que debe soportar esos valores, de dónde los está sacando, ¿vale? Eso es importante.
Entonces hay que tener mucho cuidado también con promociones, o sea, promociones en línea, eso de que yo entro a Google y digo, quiero un computador, y entonces ahí salen como valores, sino que deben estar, digamos, soportados en cosas que no son de al día, ¿listo? Que no sean del día, sino que sean, digamos, que se puedan sostener en el tiempo. Esa es la recomendación. Bueno, muchas gracias. Damos paso a Eugenia de Maloca y aprovecho para decir que por cuestión de tiempo terminamos con la pregunta de Eugenia. Las demás preguntas, por favor, nos las dejan por el chat, que se les dará respuesta a cada una de ellas. Y procedemos después de la pregunta de Eugenia a hacer el cierre en compañía de nuestro secretario. Hola. ¿Sí? ¿Sí me oyes? Sí, te escucho. Ay, qué pena. Una pregunta. ¿Cuándo se abre el proceso de regalías directas? ¿Qué fecha? Digamos que sí ya es respuesta del equipo de regalías. ¿Aló? ¿Aló? Eugenia, el proceso de regalías directas es un proceso de presupuesto. Esa es una destinación que ya está con destinación específica. En este momento las iniciativas quedaron únicamente para la asignación, se llama así, asignación para inversión regional, 60%. Ok. Y Daniel, ¿nos podrías dar tu correo para preguntas específicas? Todas Porque las preguntas están al equipo y pues ellos me la pasan a mí y cualquier Sí, cosa pues nosotros la respondemos. vamos a, nos mandarían por dónde los podemos hacer. Sí, claro. Listo. Y nos van a compartir la presentación, ¿verdad? Sí. colocarnos ahí. Gracias. Gracias, muy amable por las preguntas. Le damos el paso a nuestro subsecretario, el doctor Julio Alejandro Abril Tavares, para el cierre de la capacitación. Gracias, Ani. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias al equipo por la dedicación para prepararnos esta presentación, por su disposición para atender todas las dudas. Importantísimo que estamos en la obligación de resolver todas sus dudas. Parte de nuestras funciones es brindar asistencia técnica a todos los que tienen idea, iniciativa o proyecto. Entonces, a pesar de que tenemos un límite de tiempo, por favor, diríjanos sus preguntas, sus dudas, sus necesidades al correo regalías.bogotá@sdp.gov.co. Nos quedó mal escrito. Es regalíasbogotá@sdp.gov.co y con muchísimo gusto estaremos atendiendo. Asimismo, estamos trabajando en una distribución de todos nosotros, de todo el equipo, para poderles brindar una asesoría muchísimo más especializada, de manera que les hagamos un acompañamiento integral desde la ideación y ojalá felizmente para muchos de ustedes hasta el cierre de los proyectos. Como lo dejamos muy claro desde el inicio y a lo largo de la presentación, estamos en una fase preliminar. Aprobamos nuestro artículo en el plan de desarrollo, donde quedaron registradas todas las iniciativas. A partir de ahí estamos haciendo unas reuniones con todos los responsables, con todos los actores.
esas reuniones nos están ayudando a informarnos bien al respecto del estatus del proyecto. Con esa información, en el marco de esas reuniones, nosotros empezamos a depurar un poco las iniciativas o los proyectos que tienen distintos niveles de avance. Un poco lo que queremos es que los recursos impacten. Ese es, digamos, básicamente como el objetivo final que tenemos para dejarlo muy, muy resumido. Que los proyectos entreguen bienes y servicios y que impacten comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, estas conversaciones que tenemos con ustedes son claves, ya que nos ayudan a entender de todo el portafolio que tenemos, cuáles, digamos, tienen, digamos, las mayores probabilidades de generar impactos en los territorios y con las poblaciones a las cuales queremos atender. Entonces, estaremos desplegándonos para completar la agenda de trabajo con todos y cada uno de ustedes. Como lo dijimos antes y lo repito ahora, la idea es reunirnos con todos. Resultado de esas reuniones, los próximos pasos sería depurar un poco la información y ya conjuntamente en unas instancias de toma de decisiones, por supuesto, buscando el involucramiento del señor alcalde mayor de Bogotá, buscar toma de decisiones al respecto de dónde asignaremos recursos. Hay iniciativas maravillosas, hay recursos muy limitados. Entonces, al final del día, es claro para todos, nos tocará tomar decisiones. Por supuesto, tenemos una serie de criterios lo más objetivo posible. Quisiéramos, por supuesto, financiar todas las iniciativas, pero entenderán que es materialmente imposible. Así que haremos al máximo nuestro mejor esfuerzo por considerar aquellos criterios que nos permitan un conjunto de proyectos, ojalá lo más amplio posible y ojalá lo mejor dirigido para que impactemos positivamente a nuestras poblaciones. Eso sería mi parte, agradecerles una vez más, decirles una vez más que todo este equipo está dispuesto a brindarles asistencia. Esa no lo hacemos porque somos queridos, esa es nuestra obligación y ustedes están en todo el derecho de reclamar, de pedir, de solicitar todas dudas y solicitudes de asistencia que necesiten de parte nuestra. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Julio Alejandro. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta capacitación. Por favor, diligencien la encuesta, la ficha de asistencia. Estaremos dándoles respuesta a cada una de las preguntas que nos hicieron a través del chat. En dado caso, cualquier inconveniente, también está disponible el correo regalíasbogotá@sdp.gov.co. Nuevamente, muchas gracias y le deseamos un buen día a todos. Gracias, Ani. Muchas gracias.